Vamos a meternos de lleno en una historia fascinante, la de dos reyes que llegaron a un punto de quiebre, a una encrucijada moral. Y créanme, las decisiones que tomaron no solo definieron sus destinos, sino que nos dejan una lección importantísima sobre el poder, el error y, sobre todo, sobre el propósito en la vida. A ver, esta es la gran pregunta que está detrás de todo, ¿no? ¿El poder realmente te cambia o solo saca a la luz lo que ya eres? A través de Saúl y David vamos a ver cómo la autoridad es como una lupa gigante que puede magnificar tanto lo mejor de una persona como sus peores defectos. Ok, pero antes de entrarle al drama, tenemos que poner las reglas del juego sobre la mesa. ¿Qué se esperaba de un rey en ese entonces? Pues miren, no era solo ser un jefe militar, tenía que ser un símbolo de unidad, un protector y, por encima de todo, una especie de brújula moral para todo el pueblo. Con esa vara tan alta es que los vamos a medir a los dos. Bueno, arranquemos con nuestro primer caso. El rey Saúl, un líder que empezó con todo, de verdad, un reinado lleno de promesas, pero que poco a poco se fue desmoronando por una herida interna, una herida muy profunda que lo consumió. Y todo comenzó con una simple canción popular. Imaginen la escena. Lo que debía ser una fiesta, una celebración de la victoria del reino, para Saúl se convirtió en veneno puro. Ese elogio para David fue la chispa que encendió un fuego de envidia que ya no pudo apagar. Y es que, ojo, lo de Saúl no eran simples celos, no, era algo mucho más hondo. Era una verdadera crisis de identidad. Para él, el éxito de David no era una buena noticia para el reino, sino un ataque directo a su propia valía. Era como si el brillo de David lo dejara a él en la oscuridad. Simplemente no podía alegrarse por el éxito de otro. Y claro, cuando uno tiene ese veneno por dentro, tarde o temprano tiene que salir. Y vaya que sí salió. Lo que empezó como un mal pensamiento, como envidia en su cabeza, de repente escaló a un intento de asesinato a sangre fría. La emoción tóxica se había vuelto acción y violencia. Y lo peor es que el problema de Saúl no se quedó solo en él. Su inseguridad fue como una onda expansiva que contagió a todo el reino. Un líder herido, en lugar de unir, divide, genera desconfianza, miedo. Se convirtió literalmente en una fuente de caos para su propia gente. Al final, la consecuencia fue devastadora. Cuando lo confrontaron por sus errores, ¿qué hizo Saúl? En lugar de arrepentirse, se justificó, le echó la culpa a otros. Y al hacer eso, pues selló su propio destino. Perdió la corona, sí, pero lo más trágico es que perdió su propósito. Ahora, demos vuelta a la página y hablemos de David. El gran héroe, el rey consentido, el elegido. Uno pensaría que su historia sería diferente, pero su caso nos demuestra que hasta los más grandes pueden tener una caída, y una caída espectacular. Y su caída no empezó con un acto terrible, sino con algo muy sutil, una pequeña decisión: elegir la comodidad en vez del deber. Mientras los demás reyes estaban donde tenían que estar, en el campo de batalla, David prefirió quedarse tranquilo en su palacio. Y esa pereza, esa comodidad, fue la puerta por la que se coló el desastre. Y miren la velocidad de esta caída en picada. Es una espiral terrible. Lo que empezó con un momento de ocio en la azotea se convirtió en lujuria. De ahí pasó al engaño para ocultarlo todo y finalmente terminó en asesinato. Una sola decisión equivocada desató un efecto dominó devastador. Pero seamos claros, esto no fue solo un error personal, fue un abuso de poder con todas sus letras. David usó toda la maquinaria de la realeza, no para proteger a su gente, sino para satisfacer sus propios deseos y luego para encubrir su crimen. Corrompió la mismísima esencia de su llamado como rey. Y aquí es donde las dos historias se cruzan y llegamos al punto más importante. Los dos reyes pecaron, y pecaron feo, pero su verdadero carácter no se vio tanto en la caída, sino en cómo reaccionaron cuando alguien se les paró enfrente y los confrontó. Imagínense la escena por un momento. El profeta Natán, con una valentía increíble, le cuenta al rey una parábola sobre un hombre rico que le roba su única ovejita a un hombre pobre.
David se indigna, se enfurece y dice que ese hombre rico merece morir. Y justo ahí Natán le suelta la bomba. Ese hombre eres tú. Lo obligó a que él mismo dictara su propia sentencia. Un momento brutal. Y esta tabla lo resume todo. Es la clave de toda la historia. Miren el contraste. Ante el pecado, Saúl reacciona con justificaciones, echando culpas. David, en cambio, se derrumba y confiesa al instante: he pecado. Saúl construyó un muro de excusas para proteger su ego. David simplemente se quebró. Y en esa diferencia fundamental está todo. Pero, ojo, la confesión de David fue solo el comienzo. Decir pequé no fue el final de la historia. Lo que vino después fue un camino largo, doloroso, pero al final transformador, de verdadero arrepentimiento. En su salmo de arrepentimiento, David hace algo radical. Se adueña por completo de su error, no busca excusas, no hay peros que valgan. Reconoce que, aunque le falló a mucha gente, su ofensa principal, la raíz de todo, fue contra Dios. Y esa es la esencia de una confesión real: cero excusas. Y esta parte es genial, porque nos muestra que David no solo estaba buscando que lo perdonaran, él anhelaba una transformación real, por dentro. No quería que le borraran la mancha y ya, quería que lo cambiaran. No se trataba de volver a la normalidad, sino de nacer de nuevo en su propósito. Y este es un punto crucial que hay que entender. El perdón no significó que no hubiera consecuencias. Claro que las hubo, y fueron terribles para David y su familia. Pero, aunque el perdón no borró el dolor de las consecuencias, sí restauró lo más importante: su propósito como rey. La restauración no se trata de evitar el dolor, sino de reencontrar el norte. Y al final la historia de estas dos coronas, una que se oxidó por las excusas y la otra que, aunque se manchó, pudo ser restaurada por el perdón, tiene un eco que llega hasta nuestros días. Porque esta antigua historia nos pone un espejo enfrente y nos hace una pregunta muy directa y personal. Cuando fallamos, cuando nos equivocamos, ¿qué camino tomamos? ¿Construimos los muros de Saúl, encerrándonos en la cárcel de nuestro propio orgullo y excusas? ¿O buscamos el camino de David, el de construir un puente hacia la restauración, aunque duela? La elección, al final, es nuestra.